se llama ministración. Eso se llama ministración. Si nosotros nos exponemos a una ministración como en la televisión, donde hay violencia, hay sexo, todo eso nos va a hacer ministrar. Yo les he dicho incluso las canciones ministran violencia, odio, rencor, sí, desolación, depresión. Les decía yo que el profeta ese, ¿cómo se llama? Juan Gabriel, ¿no? Que decía: nadie nació para mí, yo no nací para amar. Una persona que está depresiva, no hombre, ese canto está pero sí. Nadie nació para mí, yo no nací para amar. ¿No? Y si olimos a la rata esa de dos patas, ¿no? Ya, olvídense, odio, rencor, o sea, nos exponemos a ser ministrados. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, de rodillas, orando, hermanos, vamos a recibir un corazón compasivo. Jesús nos enseñó que en la oración Él tenía comunión con el Padre y es donde se desarrollaba la compasión, ¿verdad? Y Pedro siguió el ejemplo de su maestro, ¿verdad? Tenía un corazón compasivo, porque decíamos que Dios prepara los corazones. Anteriormente nuestro tema fue: Dios prepara los corazones, tanto del mensajero como del que va a recibir el mensaje, pero también tiene que preparar un corazón compasivo. ¿Sí? ¿Qué más aprendiste? A ver, hay dos cosas que se les pasó. Hay dos cosas que se les pasó y que creo que recuerden. Pedro tenía un corazón compasivo porque él tenía el ministerio de la oración y la palabra. Desde el libro de Hechos, capítulo 6, cuando nombraron al diácono, dice que dijeron: no está bien que nosotros sirvamos a la mesa, nosotros vamos a nombrar a 7 diáconos y nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y la palabra. Entonces Pedro tenía un corazón compasivo porque oraba mucho tiempo. Ok, sí. También tuvo que ir a los gentiles porque el Señor le dio las llaves del reino. Mateo 16, 17 dice: a ti te daré las llaves del reino. Y esa llave es el evangelio, y la usó cuando predicó a los judíos en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 30 hasta el 38, cuando les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Por primera vez estaba usando la llave que Dios le dio, el evangelio del reino, para que la gente pudiera entrar al reino de Dios, conocer la voluntad de Dios. Por eso estas dos cosas son bien importantes. La compasión se manifiesta cuando nosotros usamos la llave del reino, que es la predicación del evangelio a los perdidos. ¿Estamos? No hay compasión, como decía el hermano, si nosotros no ponemos en práctica lo que nosotros aprendemos. ¿Cuántos practicamos? Por ejemplo, ok, vamos a desarrollar la compasión, voy a pasar tiempo en la oración. Señor, ¿a quién voy a predicarle? Guíame, como dijiste a Pedro, que lo llevaste desde Jope hasta Cesarea para predicarle el evangelio para que se salve. A lo mejor me mandas a la montaña, a la sierra, o me mandas a Europa, no sé, pero tú dime a dónde me mandas. Lo que quiero es desarrollar un corazón compasivo. Voy a pasar tiempo en la presencia de Dios. No habrá corazón compasivo si no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Les he invitado los días jueves. Hay tiempo de oración. Si alguien, les he dicho, si alguien me dice, por ejemplo, hermano, este lugar no se está aprovechando, no le estamos sacando provecho a ello. Voy a venir entre semana de 8 a 9 de la noche a orar. Venga. Que pídame las llaves o le decimos quién tiene las llaves y venga a orar. ¿Sí me entienden? Pero tiene que haber voluntad nuestra. Entonces, ok, veamos, Dios preparó el corazón de Pedro, el corazón de Cornelio,
y Dios desarrolló en Pedro un corazón compasivo para ir a predicarle el evangelio a los no judíos, sino a los gentiles. ¿Estamos? Ok, hoy vamos a ver un tema puesto por ti. Qué poderosa es la gracia. Qué poderosa es la gracia. Porque va a encontrar obstáculos, va a encontrar lucha. La gracia es algo tan maravilloso que, hermano, viene a destruir todo lo que es religión, todo lo que es tradiciones, costumbres, que a veces pensamos, obras de los hombres, obras de las personas, porque a veces nosotros pensamos agradar a Dios por nuestras obras. Y escuche bien, la gracia es que Dios te eligió, que Dios te dio la capacidad, que Dios te dio el poder para poder vivir lo que Él quiere, porque Dios nunca va a pedir algo que no te da primero. Recuerde eso, la gracia te da lo que no te mereces. La misericordia te quita lo que te mereces. ¿Estamos ahí? A ver, la misericordia te quita. ¿Qué hizo la misericordia? Nos quitó el pecado que nos llevaba al infierno, al juicio de Dios. La misericordia nos quitó, ¿qué cosa? El pecado. Su misericordia se manifestó cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. En ese momento se manifestó la misericordia de Dios. Por eso les he dicho, no es válido que un cristiano esté diciendo, si alguien que ya se convirtió, que esté diciendo, ¡ay, Señor, dame de tu misericordia! No, ya te la dio. Te quitó lo que te merecías, el juicio de Dios, el castigo eterno, el infierno, pero ya te libró de eso. Eso nos quita la misericordia. Y la gracia te da lo que no te mereces. Te da mucho, la gracia de Dios. Incluso los pecadores disfrutan de la gracia de Dios. Pese a que viven en voluntad opuesta a la voluntad de Dios, ellos disfrutan del sol, disfrutan de la lluvia, disfrutan de los alimentos, disfrutan de todo por gracia. Por gracia. Pero hay una gracia más excelente, una gracia más grande, a donde se manifiesta cuando somos elegidos para ser salvos. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, es algo que Dios nos lo dio. A Él le plació elegirnos, no es porque éramos más buenos. Estábamos perdidos, estábamos en pecado, porque no hay juicio de uno, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo. Pero Él le plació salvarnos. Entonces, la gracia es sumamente poderosa y lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 1, por favor. Hechos, capítulo 11, versículo 1. Vemos la gracia de Dios, por favor. Quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a estar viendo, porque dice, vamos a ver, casi no voy a basar mi enseñanza mucho en los textos que vamos a leer. Vamos a tener en cuenta que lo que vamos a hablar es el poder, qué poderosa es la gracia. Porque aquí Pedro vuelve a repetir el hecho de que ya consumó en la predicación del Evangelio para que se salve Cornelio y su familia, sus amistades, sus amigos, la puerta para la salvación de los gentiles. Pero hay un problema. Dicen que las malas noticias corren más rápido que las buenas noticias. El chisme es algo que el diablo lo maneja, pero si a veces no te das cuenta ni cómo supo, cómo se enteró, si yo pensé que nadie lo sabía. Oye, que el chisme es, imagínense, nada más vamos a ver, dice la Biblia, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la... Pedro no había llegado a Jerusalén y ya se sabía que se había juntado con gentiles.
¿Sí estamos ahí? Sí. Hechos 11:1 y 2. Imagínense, es tan tremendo el chisme cuando hay algo que quieren poner en mal a alguien. En Cesarea fue donde se convirtió Cornelio, ¿no? Ahí predicó Pedro. Y en aquel entonces no había internet, no había teléfono, no. Todo era de boca en boca, vamos a decir. Oyeron que, Pedro, fíjate que Pedro, judío, ahora entró en casa de Cornelio, les predicó el evangelio. Vámonos a Jerusalén a avisarle a los otros apóstoles. Y caminando se fue a Jerusalén. Y cuando todavía no llegó a Jerusalén, ya los discípulos ya sabían que Pedro había convivido con. Entonces cuando Pedro viene, a ver, espérate, porque tú estás contaminado. No nos podemos juntar contigo. Y dice la palabra disputar. ¿Sabes qué cosa es disputar? Pelear. ¿Se da cuenta cómo es el chisme ¿verdad? Que rapidísimo te saca, a ver, ¿con qué? Con tus hermanos pelear, imagínate. Pero dice la palabra, disputaban con él los que eran de ahí la circuncisión, ponga la ley. ¿Con quiénes disputaban? Porque cuando la gracia se manifiesta, los de la ley se van a molestar. El día de ayer experimenté algo que les digo, le digo a mi esposa, uno sabe cuando alguien se refiere a ti, ¿no? Aunque no te lo diga directamente, sabes que lo está diciendo. Estaba yo haciendo algo y de pronto llega una persona y dice, el tiempo se ha cumplido, las señales ya se... hay aquellos apóstatas. Y yo dije, yo sé que lo están diciendo por mí, porque dice, porque hay mujeres que se ponen pantalones. Apostasía dentro de la iglesia. Dije, yo entiendo por qué lo está diciendo. Yo estaba ahí, no, sin problema. Pero hermano, cuando la gracia llega a tu vida, los de la ley se van a molestar. Porque la ley piensa que por obras va a ser salvo. Y creo que les acabo de citar Efesios 2:9, a donde dice, es por gracia que sois salvos, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué obra te puede salvar? La única obra que ofrece salvación ante el Padre es la obra perfecta de Cristo. Esa es la única obra. Y ahí en más no hay nadie que pueda decir, yo porque soy bien bueno me voy al cielo. No, yo me voy al cielo porque he creído en el sacrificio de Cristo. Su sangre borró todos mis pecados. Su sacrificio me hace acepto, dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice, me hace acepto al Padre. Su sacrificio. O sea, yo no soy acepto al Padre porque soy muy bueno. No, todo lo contrario, me lo dirían, es que tú eres malo. Sí, porque la gracia no le llegó a los buenos, la gracia llegó a los... ¿Usted cree que está dentro de gente bien buena? No, todos son malos, empezando por mí. Si la Biblia dice que no hay justo ni aún, cuídese del que está al lado. ¿Sí? Hermano, es por gracia. La gracia es tan tremenda que aunque el legalismo, la ley quiera opacarla, va a prevalecer, porque la gracia es un pacto eterno. La gracia no es un pacto que Dios celebró con los hombres. Escuchen bien esto. Todos los pactos que encuentra usted en la Biblia fuera de la gracia son pactos perecederos. Son pactos temporales. Son pactos que caducan. El único pacto que en la Biblia encontramos que es el pacto eterno es el pacto de la gracia. ¿Saben por qué? Porque todos los demás pactos los celebró Dios con los hombres y los hombres son temporales. Moisés, la ley, pereció.
Porque nadie pudo ser salvo por la ley. Y se lo celebró con un hombre, eso tiene caducidad. Pero hermano, el pacto de la gracia lo celebró con su Hijo Jesucristo. Y por eso ese pacto es eterno. El pacto de la gracia. Hermanos, es sumamente importante esto que les estoy diciendo. La gracia no se limitaba, la salvación no se limitó a los judíos, aunque de los judíos, dice el apóstol Pablo, de los judíos viene la salvación. La salvación no estaba limitada para los judíos, porque dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La gracia viene con su Hijo, es un pacto que el Padre celebró con sus hijos. No era la salvación para los judíos, era la salvación para todo el mundo. Para todo el mundo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ustedes se lo saben, donde Dios le dijo a los discípulos, dijo, ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que sí? Entonces Dios no estaba limitándose al territorio de Israel o al pueblo de Israel, la población de Israel. Él amó al mundo y la gracia es para todo el mundo. Por eso Dios envió a Pedro a predicar el evangelio a los gentiles, para que la gracia llegara a los gentiles, aunque la ley se opusiera. Porque lo primero que la ley dice, a ver, ¿se circuncidaron? No, pues no. Entonces, ¿cómo que van a ser salvos? Y rápidamente pone obstáculos para la salvación. La salvación, les dije, no es por obra de ningún hombre, la salvación es por la obra de Cristo. Eso es gracia. Eso es gracia, la obra de Cristo. Por eso ustedes van a ver, dice que es por fe, porque la fe no tiene obras. Hermano, si fuera por amor, el amor se necesita obras. Pero fue por fe, la fe que Dios nos dio para ser salvos. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ver. La gracia, yo les decía la gracia te da lo que no te mereces. ¿Quién se merecía la salvación? Nadie, ¿verdad? Les dije, la misericordia te quita lo que te mereces. La gracia te da lo que no mereces. Nadie merece ir al cielo por sus obras. Vamos por la fe en Cristo. ¿Amén? Entonces, tomen en cuenta esto. Quiero que vaya al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, por favor. Tito 2, 11. Escuche bien lo que dice. Quiero que vea esto y se lo tenga muy presente. Dice, por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los... La gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Recuerde, subraye la palabra, para salvación, y es para todos. No es para judíos. Hermano, cuando hay un corazón compasivo, te va a llevar a predicar el evangelio aún aquellos asesinos, aún aquellos alcohólicos, aún aquellos drogadictos, aún aquellos que están en prostitución. Vas a llevarle el evangelio porque tú entiendes que la gracia es para todos. Porque todos hemos pecado. ¿Sí? La gracia es para salvación. Dice, ahora, escuche bien esto. Yo quiero que recuerden estas dos cosas. La gracia nos da dos cosas. A ver, recuerden. La gracia nos da dos cosas. Número uno, salvación. Ahí lo dice. Número uno, salvación. Y número dos, vida. La gracia te da vida. Porque no dijo Jesucristo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Sí, San Juan 10:10 dice. Entonces, dos cosas que nos da la gracia: salvación y vida. Recuerde eso. La gracia nos da salvación y vida. Ahora, una vez que te da la vida, dice, ahora Dios te empieza a instruir para pedirte la calidad de vida que Él quiere. Porque recuerda la frase que yo te dije: Dios nunca te va a pedir sino primero te da. Él no tendría ninguna autoridad de pedirte sino primero te da. ¿Sabes por qué exige una vida
recta, porque nos dio el poder de la vida de su Hijo para poder vivir. Mire, dice, versículo 12, por favor, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. ¿Cómo tenemos que vivir? Sobria, en sobriedad, no en alcoholismo, en sobriedad. Dice también, justa y reposadamente, justa y piadosamente, perdón. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Recuerde esto, es bien importante. Dios nos pide una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa, porque Él ya nos dio el poder y la autoridad para vivirla. Vamos a ver, Dios nos capacita, nos habilita. Por eso, hermanos, si estamos en la gracia, tenemos que hacer que su gracia no sea, hermano. Miren, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer el versículo 10, por favor. Dice, escuchen bien, si hay algo que nos podemos captar es esto, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. A ver, recuerden, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, y su gracia no ha sido... mire, eso te da a entender. Hay quienes recibimos la gracia y la gracia es en vano. Recuerda eso. Ahora, Dios nos dio salvación y Dios nos dio vida eterna para que nosotros podamos vivir en su voluntad. Pero tenemos que hacer que su gracia no sea. 1 Corintios 15:10. ¿No dice eso? ¿O está mal su Biblia? Si está mal. No. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, escuchen bien esta palabra, a ver, la gracia no es para sentarnos en nuestro laurel y servir de adorno en un templo, no. La gracia de Dios es para trabajar. No, porque no es por obras. No, dice, y su gracia no ha sido en vano. Antes bien he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Ahorita vamos a entender esto. Porque sabe usted que todas esas obras buenas que hacemos, no se jacta y se sienta así de que, ay, es que yo. No, es Cristo en usted. Es la gracia de Dios manifestándose en su vida. Decía alguien por ahí, ¿no? Ya no doy un pesito, ya doy 2, ya doy 5, ya doy 10. Pero es la gracia de Dios que nos lleva, porque miren lo que dice, vamos a ver, dice la Biblia que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, vamos a ver en el libro de, déjenme ver, 2 de Corintios, capítulo 3. Perdón, ahorita vemos el texto que les dije. Vamos a ver 1 de Corintios 3 primero. Ahorita vemos el porque si no me adelanto, pero mire lo que dice. Sí, 2 de Corintios 3, ahorita vemos el otro. Ahorita lo vemos. Dice, siendo manifiesto, 2 de Corintios 3, dice, siendo manifiesto esto, que sois cartas expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu. La gracia no es la ley que fue escrita en tablas, en piedra. No, dice, escrita en tinta, dice, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque Dios nos dio un nuevo corazón, para que hagamos sus obras, para que hagamos lo que Él quiere. Miren, del libro de Ezequiel, vamos rápidamente a Ezequiel, rápido. Porque sí tengo algunos textos, por Ezequiel 36, 26, por favor. Miren lo que dice, os daré un corazón nuevo. Y no está hablando de que va a cambiar nuestro corazón. No está hablando del corazón de Dios. Miren, vamos a ver. Y pondré mi espíritu, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa dice? Mi espíritu. Pondré dentro de vosotros, Ezequiel 36, 26 y 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y subraya la palabra, y haré. ¿Quién va a ser? Si hay algo que va a hacer algo bueno, si hay alguien que va a hacer algo bueno, no eres tú, es Dios moviéndose en ti. Está siendo un instrumento en las manos de Dios para que Él manifieste su gloria. ¿Sí? Por eso dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Lo único que yo tengo que hacer es renunciar a mi voluntad y aceptar la voluntad de Dios para que Él haga su voluntad en mi vida. Y entonces Él sea honrado y Él sea glorificado. Por eso dice la Biblia en el Salmo 27, Salmo 127, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Deja que Dios trabaje en tu vida, que Él extienda su reino, que Él manifieste su gloria en tu hogar. No somos nosotros los buenos, es Dios el bueno. Nosotros somos malos. Pero Dios en nosotros es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahorita lo vemos. Miren, quiero que vean ese texto. Dice, haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por... ¿Quién lo va a hacer? Dios en nosotros. Por eso permita que Dios haga la obra a través de usted. No quiere usted cambiar. Usted no va a cambiar. Es Dios transformándolo. Es Dios cambiándolo. No quiera cambiar a sus hijos. No quiera cambiar a su cónyuge. Deje que Dios cambie. Deje que la obra la haga Él. Porque la obra ¿de quién es? ¿De quién es la iglesia? Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, si de Él es la obra, dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí o no? ¿Quién va a edificar su iglesia? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra voluntad y ponernos en las manos de Dios para que Él edifique su iglesia. Mire, por eso Pedro, cuando Dios le habla, tiene hambre, sube a la azotea a orar, le muestra un lienzo atado de las cuatro puntas, y que en ellos venía todo tipo de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y le dijo, mata y come. Y lo primero que no, Señor, porque nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y Dios dice, no llames inmundo lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha limpiado. Hermano, la obra es de Dios. Cuando a veces nosotros vemos, pero mira qué pecador, y eso que se cree cristiano. Dios es el que ha hecho la obra. ¿No estaban así luchando los judíos contra Pedro? Peleando. ¿Cómo que te juntaste con los gentiles? ¿Cómo es que entraste a la casa de Cornelio? Si eres gentil, ¿se circuncidó? No, entonces, ¿cómo convives con él? La ley luchando contra la gracia. El que produce el querer como el hacer es Dios. Mire, vamos rápidamente ahora sí. Filipenses 2, 12 y 13, por favor. Mire, quiero que vean, dice, por tanto, amados míos, vamos, Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra... A ver, ¿alguien recuerda qué cosa da la gracia? Salvación y vida. Salvación y vida. Ocúpense de eso, dice. Con temor, lo que decía la hermana Olga, con temor y temblor. Hay que ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros, ¿quién? En vosotros. Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, espero que nos quede claro eso. Es la gracia de Dios. Y es tan poderosa que si nosotros permitimos que la gracia de Dios se manifieste, la gente más bien va a poder ser salva.
Porque a veces pensamos, esa persona no puede ser salvo, es malo. Un día, platicando con una persona en Coscomatepec, nos decía, no puede ser que esa persona tan vil, que mató, que asesinó y que hizo y deshizo, ahora resulta que es cristiano y que predica el evangelio. Digo, gloria a Dios, qué bueno. Porque la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, no éramos tan buenos, Él nos escogió porque éramos de lo peorcito. Dios escribe. A ver, entonces, en el libro de Romanos, recuerden, les dije, Dios nos dio la salvación, pero también nos dio vida eterna. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, quiero que vea usted, Romanos, capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley, escuche bien esto, es una ley que está en la ley del Espíritu de vida. ¿Estamos ahí? Sí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, en la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, no es, la ley te dice, haz para que puedas agradar a Dios. La salvación dice, haz porque yo ya te di la capacidad. Renuncia a tu voluntad y acepta mi voluntad para que puedas manifestar el reino de Dios. Nos ha librado de la ley, nos ha librado de tener que hacer para ser salvos. Nosotros hacemos porque somos salvos, hacemos porque tenemos el Espíritu de vida, tenemos la capacidad porque Dios nos ha dado su vida a nosotros. Por eso, hermanos, no batalle, ríndase al Señor. Mire, a veces nosotros pensamos que tenemos que agradar a Dios, pero dice la palabra en el libro de Isaías 55, si podemos ver Isaías 55, 9, es un texto que tengo ahí, que siempre me gustó muchísimo, Isaías 55, 9. Vean lo que dice, porque como son más altos los cielos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, a veces nosotros queremos hacer para agradar a Dios. No, Dios dice, haz porque yo ya te di el poder. Nunca Dios pide algo si no te da primero la capacidad para que puedas desarrollar lo que Él te está pidiendo. Si Él te pide santidad, te dio santidad, ¿sí o no? ¿Te dio santidad, sí o no? A ver, ¿son santos o no? Entonces, ¿se puede vivir en santidad? El que es lo puede vivir, el que no lo es no puede vivir. Lo único que tenemos que hacer es renunciar a nuestra voluntad para que la voluntad de Dios sea hecha. Así que dice la palabra muy claramente, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mal de vuestros pensamientos. Miren, siempre tenemos la oportunidad para que aún aquellas personas que están hundidas en el pecado, si te envía Dios a ellos, deja que la gracia de Dios se manifieste. A lo mejor en tu mente tú vas a decir, no, imposible que ese sea salvo. ¿La obra de quién es? De Cristo. ¿Verdad que sí? Pedro estaba en sus argumentos, a lo mejor yo pedí ir a predicar a los gentiles, ¿cómo? Pues Dios lo envió. Dios lo envió. ¿A qué es lo que llevó? La gracia. Y aunque la ley se quiso oponer, fue más poderosa la gracia que la ley. Por eso, quiero que vean el libro de Jeremías, capítulo 10, 15 y 19. Jeremías fue uno de los profetas que le decían el profeta Jeremías, el profeta lloró, porque cuando veía la condición del pueblo, él lloraba y le decía, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué permites que yo vea todo esto? Pero dice Dios, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, y me llama la atención porque no dice si te convirtiera en mi pueblo, no, Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, mire cómo le habla Dios al profeta, y se estaba lamentando de su pueblo, estaba lamentando de la condición de la gente, pero dice, si te convirtieres,
yo te restauraré y delante de mí estarás. Y entresacarás. Miren, decimos que es bien dura la gente para convertirse, que es rechazan el Evangelio, que es difícil predicar el Evangelio. Dice Dios, no, conviértete tú. Entresaca lo vil, entresaca lo precioso de lo vil. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros? Justamente a la inversa. Por ejemplo, ¿qué hicieron los judíos que oyeron que Pedro fue a predicar el Evangelio a Cesarea? Entresacaron lo vil de lo precioso y se fueron con la noticia. No dijeron, hoy, gloria a Dios, se convirtieron los gentiles. ¿Qué? ¿Los bautizaron? ¿Fueron bautizados con el Espíritu Santo? No. Fueron a Jerusalén y dijeron, hermanos, ese Pedro yo creo que ya se fue al mundo. Porque, ¿qué crees? Ya se juntó con los judíos, los gentiles. Y lo que deberían de haber predicado para los gentiles, resulta que fue a predicar allá con los gentiles. No, este Pedro ya se descarrió. Y claro que por eso cuando Pedro viene a Jerusalén, bronca contra él, la bronca contra él. Pero en realidad estaba la ley contra la ley contra la gracia. Ahora, escuchen esto, dice aquí, dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, saca lo precioso. ¿Sabes qué es lo más precioso, lo más valioso que hay en este mundo? ¿Saben qué cosa es? Las almas. O no, un rubí, el oro, que ojalá encontraron un lingote de oro. Eso es, ¿saben? Lo más valioso son las almas. Jesucristo no vino por oro, no vino por plata, no vino por nada. Jesucristo vino por las almas, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Un alma tiene un valor incalculable. Usted imagínese nada más, Cristo murió por él. Sí. ¿Qué hay más valioso que nuestro Señor Jesucristo? Él es el dueño de todo. Nosotros decimos, Dios habita en los cielos. No, los cielos habitan en Dios. Él sustenta todo el universo. De Él es todo. De Él es la tierra. Hermano, ¿qué más valioso hay que un alma? El alma está perdida, las almas que están perdidas. Eso hay que entresacar lo precioso del hombre y no lo vil de lo precioso. A veces nosotros estamos ahí, la hermanita, mira que se cree, y que se cree el hermanito o la hermanita, y andamos ahí criticando, estamos entresacando lo vil de lo precioso. Y Dios no, dice, hay que entresacar lo precioso de entre lo. Puedes ver gente que ande mal, no los veas mal, muéstrales el amor de Dios. Muéstrales que en Cristo hay esperanza, que pueden cambiar. Les decía yo hace unos días, estaba yo viendo un documental en Estados Unidos acerca de los zombies. ¡Qué terrible! En Filadelfia hay gente que está muerta ya en vida, adoptan hasta una condición así de... Por eso les llaman los zombies. Hermanos, ahora nosotros decimos, esa gente está perdida. Hay gente que va a predicar el Evangelio ahí. Se dirán, no, pero yo, ¿qué voy a ir? Oremos por ellos. Oremos para que Dios los use, para que Dios se manifieste su poder y puedan ser salvos esas almas, hermano. Aunque estén en esa condición, su alma es preciosa. Hay que entresacar lo precioso de lo vil y no lo vil de lo precioso. Y a nosotros nos estamos criticando entre congregaciones, aquella no es tan santa, aquellos no tienen la verdad. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que las almas se salven. Y si se salvan, ¿qué importa? La obra la hace Cristo. ¿Quién hace la obra? Cristo. Ok, vamos
rápidamente, regreso ahora sí a Hechos. Después de que vimos todo esto. Perdón, no terminé leyendo la última porción del texto. Perdón, retomamos tantito. Miren lo que dice ahí. Dice, conviértanse ellos a ti. Yo siempre les he dicho eso. Aquí hay gente que, por ejemplo, dice, yo no convivo con mis familiares porque son del mundo. ¡No! ¡Tú ve! Ve y predica el evangelio con ellos. Llévales el mensaje. Yo les he dicho, hermano, mi familia me ha invitado a cumpleaños, a bodas. Yo no puedo decir, no, ¿a qué voy, pobrecito? Si no puedo ir por compromiso, por economía, está bien. Pero si hay la oportunidad, vamos, hay que predicarles el evangelio. ¿Cuándo nuestra familia va a conocer el evangelio? Yo les digo, hermano, en una boda de mi sobrina, se los he mencionado, me invitaron. Yo les dije, nada más una condición, por favor, denme oportunidad que en la boda yo pueda hablar, darles un mensaje. Me dijeron sí, y yo ya pensé que había pasado todo. Cuando estaba el mero momento del baile, me dijeron, hay una persona que va a dirigir unas palabras. Y di el mensaje ahí, en ese momento. Pero lógico que sí, voy. Imagínense que cuando estaba yo ahí en el baile, de pronto apareció una de mis tías que tiene años que no nos vemos. Años. Y de pronto le dice a mi esposa, sobrina, ahora sí, esta noche te perdiste tu novio. Esta noche mi sobrino va a bailar conmigo y va a bailar solamente conmigo. Toda la noche va a bailar conmigo. Y le digo, no, tía, yo no bailo. No seas amargado, no seas aguafiestas. Veniste a disfrutar, vente acá, sobrino. Digo, a ver, tía, ¿me ve usted cara de amargado? Sí, ¿me ve usted cara de amargado? ¿Estoy triste yo? No, le digo, estoy disfrutando, estoy aquí, pero no tengo por qué manifestar que no estoy amargado y hay que bailar. No. Está como los hermanos que a veces decimos, ay, ese hermano está triste porque no alaba a Dios. Hermano, dice Marcos Witt, eso se lo tomé a Marcos Witt. Dice Marcos Witt que hay hermanos violines y hay hermanos trompetas. Que los hermanos trompetas son aquellos que, ¡gloria a Dios, amén, aleluya! ¡Gloria a Dios! A su nombre, la gloria. Está bien, qué bueno. Pero hay otros que no están tan calladitos, pero también glorifican a Dios en sus corazones. Entonces, ni lo uno es malo ni lo otro. Todo es bueno. ¿Sí? Así que, hermanos, hay que convertirse, dice, que se conviertan ellos a ti y no tú. Por favor, lleva la gracia, llévale la gracia a tu familia en los convivios, háblales del evangelio. Nada más no sea que al ratito ya, pues sabes que es que brindamos y me tuve que echar una. No, es que me llamaron que bailara yo con la quinceañera y pues. No. Decía una vez dos hermanos, se acusaban mutuamente, se descarriaron de forma aluvial y después regresaron al pastor. Y decía uno de ellos, hermano, el hermano ¿qué cree? Bailó el vals con su sobrina. Y el otro regresa, dice, sí, pero dile también al pastor que tú te echaste tu vinito. Entonces estaba ahí. Mal. No, que se conviertan ellos a ti y no tú. Llévales la gracia, llévales el mensaje de lo que Dios ha hecho en tu vida. Predícales el evangelio, pero no participes de lo que ellos hacen, hermano. La gracia está en la... Mire, el apóstol Pedro, retomamos, ahora sí, Hechos capítulo 11. Venga, Hechos 11:15 dice, está hablando Pedro con los que están disputando con él, con los que están peleando. No vamos a centrarnos mucho en esto, pero vean lo que dice. Dice, y cuando comencé a hablar, ¿qué dice? Pedro les está testificando. A ver, la gracia, lo que tiene es que cuando alguien recibe la gracia, recibe el Espíritu. A ver, la gracia te da salvación y la gracia te da vida. Su Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Qué descendió sobre ellos? Dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Cómo? Ahí se manifestó la gracia.
Porque la gracia te da salvación y te da el Espíritu, la vida de Dios, para que puedas vivir lo que Dios dice. Sin el Espíritu, hermano, yo me leo una frase que se los he dicho: la palabra de Dios fue dada por Dios para que lo viva Dios. Nadie lo puede vivir si no es Dios. A ver, recuerda esto: la palabra de Dios fue dada por Dios para que lo viva aún Dios. Dios en mí puede manifestarse esa palabra. Yo en mis fuerzas no puedo. A ver, yo en mis fuerzas no. Por eso todos los días usted diga: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, capacítame. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, revísteme. Úngeme, lléname. Porque el que nos va a habilitar y nos va a capacitar es el Espíritu Santo. Por eso Él nos dio salvación y nos dio vida. La gracia trae esas dos cosas. Esas dos cosas trae la gracia. Y aquí Pedro les dice: a ver, si nosotros recibimos la gracia y nos dio de su Espíritu, como a nosotros también los gentiles les dio de su Espíritu. Versículo 16. Entonces, dice Pedro, me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente, dice, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Hermano, nos hemos conformado. A ver, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Y cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. A ver, ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Y cuántos son bautizados del Espíritu Santo? Amén. A ver. Porque ese es el poder que nos habilita, nos capacita. Yo siempre le he dicho, hermano, el Espíritu Santo no es para acalambrarse. El Espíritu Santo es el poder, es la vida de Dios que nos habilita. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que hace. Por eso dice: yo haré, yo guardo mis mandamientos. Yo haré. Es Dios obrando en nosotros. La gracia es esa la diferencia. La ley, la gente, la vestimenta, es la ley. No que esto y que lo otro, es la ley. Pero la gracia, hermano, es el Espíritu quien te dice: haz esto. Por eso se acuerdan ustedes cuando una hermana, les dije que una hermana vino y me dijo: hermano, a mí el Espíritu Santo me dijo que me tengo que poner el velo. Le digo: ¿y? No, pues usted qué dice, ¿qué cosa? Hágalo. No, yo no tengo ningún argumento en contra del Espíritu. Si el Espíritu Santo, si Dios te dijo, hazlo, ¿quién soy yo para prohibirte? ¿Verdad? Ahora, si alguien te lo dijo porque no, ya no eres tan santa, no, hermano, somos santos, no por las obras. Por la gracia. Es su gracia la que nos santificó. ¿Ok? Entonces, por favor, dice aquí, escuchen bien, dice que seríamos bautizados. Ahora recuerdo. Efesios 1:13 dice que cuando creímos en Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero luego el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero aquí no está hablando de que solamente teníamos que ser llenos, porque lleno es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta botella tiene agua, pero no está llena, ¿verdad? Y puede tener lo más mínimo, y yo puedo decir, pero tiene agua, y así está mucho cristiano. Creyó en Jesucristo y ya recibió el Espíritu Santo, poquito, pero tiene Espíritu Santo, porque es pueblo de Dios. Es el sello, dice Efesios 1:13, ¿no? Dice que es el sello, son las arras de nuestra primicia. De nuestra herencia, son las primicias de nuestra herencia. Bueno, ahí está. Pero otra cosa es ser bautizado. Bautizado, ¿sabe qué? Esto sería bautizado si tuviera yo un cubo grande que lo sumerjo Y se llena. y está lleno y el agua les cubre. Eso fue bautizado. La Biblia habla que en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban. Hechos 2, del 1 en adelante hasta 7,
y hablaban en lenguas. Hay una disputa que no es que hay una cosa es balbuceo, otras cosas son lenguas. Mire, si vamos a hablar de doctrina, olvídese. Pero lo cierto es que, mire, cuando Pedro llegó a los gentiles, dice la palabra de Dios que estaba predicando el evangelio. Llegamos ahí en Hechos 10, cuando Pedro le estaba predicando en la casa de Cornelio, dice que estaba predicando la palabra. Y aún estaba hablando cuando de pronto, ¡pum!, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados. ¿Cómo supo Pedro que habían sido bautizados? Dice, porque hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Estamos? Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no es que yo quiero ser bautizados, perdón, del Espíritu Santo, no es que les exija. Cada quien en su relación con Dios y su compromiso con Dios va a hacer que sean bautizados y hablarán nuevas. ¿Hablarán en qué? Ahora, si usted dice, no, yo para mí cada quien, el Espíritu Santo es tan respetuoso que a nadie va a forzar. Porque eso es de, si alguien, bien. Usted quiere, hermano, cuando mi esposa y yo buscamos el bautismo del Espíritu Santo, ayudábamos, orábamos mucho tiempo, de rodillas, pidiéndole al Señor, hoy nosotros queremos que venga alguien que diga que tiene la doble unción, que me empuje, que me ponga las manos, que me caiga, y ya recibí. No, pues así, está fácil. No es que por eso Simón el mago, digo, ¿cuánto cuesta? Yo lo quiero. No, pues así sí, no, ¿sabes qué es lo que cuesta? Rodillazos. Renunciar a tu carnalidad. Morir, porque les digo que hasta el nombre vamos a cambiarlo, pero más adelante. ¿Qué ministerios de restauración? Dios no le interesa restaurar tu matrimonio, Dios le interesa matar tu vieja naturaleza. Sí. No le interesa restaurar al viejo hombre. ¿Para qué? Al rato más salido otra vez el viejo hombre. Lo que le interesa es matar. Por eso digo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Sí. ¿Y la cruz para qué es? Va a estar crucificado, va a morir. Entonces, para ser bautizado del Espíritu Santo tienes que estar dispuesto a morir a muchas cosas. No, pero es que los Garcías, no, pues espero que no haya Garcías acá. Pero es que los Garcías somos bien broncosos. Pues. No. Eso no le sirve a Dios. Eso es el viejo hombre. Esa es la vieja naturaleza. Lo que tienes que estar dispuesto es a morir a eso. Y entonces el Espíritu Santo vaya. Hay santidad en tu vida. El Espíritu de Dios se va a mover libremente. Porque Él es santo. ¿Cómo es? Santo. Ok. Pues seréis bautizados. Y luego dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también, escuchen bien, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? Y es ahí donde les digo, la gracia es tan poderosa que aplasta a la ley. ¿Quién soy yo? Si a Dios le place salvar a un criminal, a un drogadicto, a una prostituta, ¿quién soy yo para impedirle? Si Dios le da de su espíritu, ¿quién soy yo para impedirlo? Esa es la gracia, porque dice aquí Pedro, dice, quiero que vean, dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y esa palabra estorbar, ¿sabía usted que hay mucha gente legalista que es un estorbo a la gracia? Que está diciendo esto es sí, no, aquel no es cristiano porque mira, porque usa pantalón de mezclilla y así cosas tan legalistas, hermano, que usted se va a sorprender. Yo le he dicho que un día de pronto llegó una persona a mi casa y me dice, hermano Pedro, y le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿ya supo usted la última buena nueva? Le digo, no, ¿qué pasó? Dicen que las que se cortan, las que se pintan el pelo, las que se hacen un chongo, todas esas no van a entrar al reino de Dios. Le digo, ¿quién lo dijo? ¡Ah, hermano, lo dijo! Digo, por mí que lo diga el Papa y que lo diga quien sea. La Biblia no dice tal cosa. Pero si no, entonces ya por obras,
Y no es por obras, es por... Gracias. Ahora, eso cuando usted va entendiendo, las obras llegan, porque la fe sin obras está muerta también, pero es por gracia. ¿Ven? ¿Sí me entienden? Entonces yo quiero que quede bien claro, dice, porque dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar? Entonces oí estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también en los gentiles le ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué se necesita para que la gracia llegue? Subraya esa arrepentimiento. Nada más, eso es todo. La gracia puede llegar al peor de las personas. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse. Dice que ellos glorificaban a Dios y decían, bueno, pues si nosotros nos arrepentimos y nos dio de su Espíritu y entramos a la gracia y ahora los gentiles se arrepienten y reciben del Espíritu, pues que se sigan arrepintiendo para vida. Amén. Eso fue lo que decía Pedro, y así destruyó el legalismo, la gracia. Qué poderosa es la gracia de Dios, hermano. Amén, ¿o no? ¿Poderosa? Sí o no. Porque la gracia trae libertad, no te sujeta, no te esclaviza a las obras. La gracia trae libertad. La gracia eres salvo, por gracia eres salvo. ¿Una pregunta? Creo que está más claro que el agua, ¿verdad? Último texto, vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 17. Por favor, cuando la gracia llega, después del arrepentimiento, hay una palabra que tenemos que tener en cuenta. Y eso sí, invítelo siempre. Porque mucha gente dice, ya recibí a Cristo, ya soy salvo, yo me voy al cielo. No, mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 26, versículo 17 al 20, vamos a leer. Dice, ¿ya estamos ahí? Liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, para que abras sus ojos, escuche bien. La gracia de Dios, cuando llega, se predica el Evangelio, lo que hace es que dice, para que abra sus ojos, para que se convierta. A ver, ¿qué tiene que seguir del arrepentimiento? Después del arrepentimiento, ¿qué tiene que seguir? Conversión. Nadie puede decir que se arrepintió y sigue caminando en la misma dirección. Yo les he puesto este ejemplo. Allá tinieblas, allá Satanás, allá todo. Y yo hacia allá iba. Me predican el Evangelio, me arrepiento de la idolatría, de la maledicencia, de la hechicería, de todo lo que yo practicaba. Me arrepiento. No puedo seguir caminando hacia allá. Tengo que convertirme. Dice, arrepentimiento y conversión. Dice, de las tinieblas a la luz, de la potestad o de la autoridad de Satanás, ¿a qué? A Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, la gracia se ve cuando llega a una persona. No solamente se arrepintió, sino se convirtió. ¿Ven? ¿Está claro? Ok. Póngase de pie y oramos a Dios. Oramos a Dios. Vamos a cantar Mi Redentor y Roca.